Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Esta es una nueva entrevista de Nuestra América TV. Mi nombre es Verónica Insausti y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy poco conocido por el ciudadano en general, pero muy importante para las economías de nuestros países en este momento de crisis sin precedentes. Estamos a puertas de que se puedan lograr o se podrían lograr la entrega de 4 billones de dólares a los diferentes países del mundo de una forma prácticamente gratuita. ¿Cómo así? ¿De qué forma? Depende de quién o de quiénes. Pues lo vamos a conversar en esta entrevista con Andrés Arauz. Él es expresidente del Banco Central de Reserva de Ecuador. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. Hola Verónica, muchas gracias por esta invitación y un gusto poder compartir con Nuestra América TV y todos quienes están sintonizados y la podrán ver en las redes. Gracias, Andrés. Bueno, para empezar, por favor, cuéntale al ciudadano de a pie en qué consisten los derechos especiales de giro y cómo funcionan. Bueno, los derechos especiales de giro, aunque resulte un poquito poco creíble, los derechos especiales de giro son una moneda mundial. Es una moneda que existe a nivel mundial. Claro que no la utilizamos en nuestros bolsillos los ciudadanos, pero sí la utilizan todos los bancos centrales del mundo, ¿no? Entonces es un dinero que existe a nivel internacional y además es creado políticamente, ¿ya? Se reúnen los países del mundo en una sesión, 191 países, y aprueban si crear o no más de esta moneda mundial. La moneda mundial se la crea de la nada, simplemente requiere una decisión política en el ámbito internacional y luego se distribuye a los países del mundo, pero con una condición, que sea proporcional a su poder de voto en el Fondo Monetario Internacional. Lamentablemente, para los países del sur, esto significa que el 60% de los derechos especiales de giro que se creen, que podemos también llamarlos DEG, se quedan en los países más ricos del planeta y un 40% se reparte a los países del sur, en África, Asia, América Latina. Ahora, igual, aunque esta situación sea desigual para los países del sur, si nos llega esa plata gratuitamente, es un aporte, un apoyo a los países, especialmente en una crisis sanitaria y económica como la que vivimos. Ahora, ¿de quiénes dependen? Porque me dices que, bueno, dentro del FMI hay un departamento de los DEX y los países, digamos, las potencias mundiales son los que finalmente van a decidir si se emiten estos derechos especiales de giro o no y cómo se repartirían. O sea, ¿cuál es el porcentaje que le tocaría a cada uno? América Latina, por ejemplo, ¿y de qué depende prácticamente? Claro que sí, mira, el departamento de los DEX es una especie de banco central mundial que funciona como un apéndice al FMI, no es estrictamente hablando parte del FMI, y es esa institución la que se encarga de crear y repartir los recursos creados a nivel mundial. Los derechos especiales de giro, para que se aprueben, se requieren 85% de los votos. Eso significa que los países que tienen más peso económico tienen más incidencia en esta decisión y críticamente Estados Unidos tiene el 17% de los votos. ¿Qué quiere decir eso? Que si no se cuenta con el voto de los Estados Unidos, no se pueden crear estos derechos especiales de giro. Sin embargo, esto no implica que se va a utilizar dinero del presupuesto estadounidense, ni que implica ningún efecto a los recursos del contribuyente estadounidense. ¿Por qué? Porque es dinero creado monetariamente. América Latina, de crearse los derechos especiales de giro que se están proponiendo, por ejemplo, más recientemente en una versión del Senado, del senador Durbin de los Estados Unidos, ha propuesto que se autorice la creación de 2 billones con B de derechos especiales de giro. Eso significa 2 millones de derechos especiales de giro y eso es aproximadamente un poco más de 3 billones de dólares. A América Latina, de toda esa proporción de dinero que se ha creado, América Latina y el Caribe recibirían más de 220 mil millones de dólares que se distribuirían entre los países de la región. Obviamente para los países pequeños una cantidad menor
y para los países más grandes una cantidad mayor. Por ejemplo, a Perú, con esta distribución propuesta por el senador Durbin, le entrarían 7.700 millones de dólares. A Ecuador le entrarían 4.000 millones de dólares. A Jamaica le entrarían, por ejemplo, 2.200. Lo que vemos son cantidades importantes que permiten luchar contra la pandemia y la emergencia económica. Ahora, y por ejemplo, en el tema, tú dices que depende de Estados Unidos, pero depende del Congreso de los Estados Unidos, ¿cierto? Eso se tiene que aprobar previamente aquí. ¿Cuál es la situación actual? ¿Por qué el día de ayer, por ejemplo, en la mañana estaba en agenda ya para verse en el Senado, sin embargo, en la noche lo retiraron? ¿Qué presiones hay internas? Bueno, efectivamente, mira, para que Estados Unidos esté autorizado a votar a favor de la creación de los derechos especiales de giro, tienen que cumplir una ley bastante arcaica de 1968 que obligaba a que sea el Congreso quien autorice ese voto. Por lo tanto, la decisión se traslada al Congreso de Estados Unidos y como tú sabes, hay una serie de fuerzas de un lado y del otro que están discutiendo esta cuestión. El, el día de ayer efectivamente estaba ya en agenda para ser aprobado el día de hoy esta autorización en el marco de un paquete legislativo más amplio, pero al parecer el día de ayer en la noche hubo presiones de sectores conservadores del Partido Republicano que empujaron a que no sea incluido esto en agenda. No sabemos la razón específica, pero podemos especular que puede deberse por un lado a presiones geopolíticas, por otro a esta especie de excepcionalismo estadounidense que dicen primero Estados Unidos y no ayudar al resto de países, a pesar de que no le cuesta nada a Estados Unidos autorizar esta ayuda, ¿no? Pero sí, hay que un poco superar estas posiciones más bien conservadoras, explicar que esto también significa un estímulo para todo el planeta, ¿no? Significa que si todos los países tienen con qué comer, va a haber más actividad económica y no es que se está favoreciendo a uno u otro país en particular. Así que tenemos confianza de que en el mismo Senado y también en la Cámara Baja de Representantes, en las próximas semanas se vuelva a poner el tema en agenda con distintos proyectos de ley que se van a discutir, pero sí necesitamos que la ciudadanía esté enterada, esté activa y que si tienen algún contacto en Estados Unidos a través de las redes transnacionales de migrantes, de nuestros familiares, de la incidencia política, movimientos sociales y partidos políticos aliados en Estados Unidos, tratar de seguir impulsando esto, ¿no? Ahora, si esto, como tú bien dices, no le cuesta a los Estados Unidos, no son dólares, son billetes, digamos, que se pueden emitir, mejor dicho, estos DEX se pueden convertir en moneda local o en divisas extranjeras una vez que lleguen a los países. ¿Cuál es el funcionamiento una vez que se apruebe? En teoría, se aprueba la próxima semana. ¿Cuánto tiempo demora para llegar a cada país el porcentaje que le toca? ¿Y cómo esto se convierte en moneda local o en divisas extranjeras? Bueno, el proceso es sumamente rápido una vez que se da la decisión política, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre esto? Hay sesiones de la Junta de Gobernadores del FMI, que significa básicamente la reunión de los países del mundo, asisten los ministros, en este caso me imagino será la reunión de forma virtual, se convoca, aprueban en la votación y en cuestión de días, este departamento de los DEX del FMI, que por cierto aquí hay que aclarar, en este caso no estamos hablando ni endeudamiento, ni de condicionalidades, ni de las típicas políticas del Fondo Monetario Internacional. En este caso el rol que asume el FMI es un simple, digamos, un agente que hace la transferencia, nada más, ¿no? La decisión política está en los estados. Y el FMI hace esa distribución extremadamente rápido. En cuestión de 3 o 4 días distribuyen mediante mensajes electrónicos los derechos especiales de giro a cada uno de los países del mundo. Ahora, una vez que los países lo reciben, por ejemplo, lo recibe el Banco Central de la República Argentina, recibe esos recursos y puede inmediatamente enviar otro mensaje electrónico a el Fondo Monetario Internacional y decirles, por favor, conviertan esta cantidad de derechos especiales de giro
a dólares o a la moneda que prefieran, ¿no? La mayoría del mundo prefiere efectivamente convertirlos a dólares. Cuando Ahora, el ¿por qué FMI es que recibe ese mensaje, perdón, sí, recibe ese sigue. mensaje, busca lo que se llama una contraparte. Por ejemplo, dicen, ok, Argentina quiere vender sus derechos especiales de giro, ¿quién los quiere comprar a cambio de dólares? Y generalmente hay algunos bancos centrales del mundo que se dedican a comprarlos. Entre ellos, por ejemplo, el Banco de Inglaterra es un gran comprador de derechos especiales de giro y probablemente se gestione con algún país rico, digamos, esta transacción y ese dinero ya le llega a la Argentina. Y luego, evidentemente, lo puede utilizar dentro de sus limitaciones de la legislación interna y otras restricciones que puedan tener, pero hasta ahí llega el rol del FMI, del mundo internacional. Ahora, ¿por qué le dicen que este dinero sería gratuito? O sea, no es un préstamo, no viene a ser No, un préstamo del FMI, porque no se ha es para criticado nada. tanto al FMI que cuesta creer que desde esa institución pues puedan regalar prácticamente dinero a los países. Exactamente. ¿Dónde está el meollo del asunto acá? Sí, ¿Qué, ¿dónde hay está el condiciones? truquito? Sí, tiene que haber Sí. algo, todavía no lo puedo creer. A ver, cuéntanos cómo es esto. Mira, esa es parte del asunto, ¿no? Que resulta increíble que el derecho especial de giro, que fue creado en 1969, hace tanto tiempo, ha quedado básicamente como una cuestión secreta, guardada, que nadie sabe cómo funciona, que no se ha divulgado su esquema de distribución ni funcionamiento. Entonces, es difícil de creer que realmente en el mundo sí se puede crear dinero de la nada y que puede ser distribuido a los países pobres del planeta y que puede servir no solo para enfrentar a crisis, sino que si es que lo ves con una perspectiva más amplia, puede servir para cumplir con los derechos humanos, garantizar un nivel de vida razonable para todos los seres humanos del planeta. Entonces, el esquema realmente no implica ninguna deuda. Es una repartición de una moneda creada políticamente sin condiciones. El FMI no es que te exige un contrato o un acuerdo para poder recibirlos, ¿no? Los derechos especiales de giro simplemente se acreditan a los países y es parte de la razón por la cual tiene oposición en algunos países ricos, porque ellos sí tienen ese privilegio de crear el dinero de la nada con sus bancos centrales, ponen la maquinita a imprimir y los países del sur, si bien podríamos hacerlo también, bueno, pues rápidamente se devaluarían nuestras monedas. Entonces, con los derechos especiales de giro, los países del sur equiparan este privilegio que tienen los países más ricos del mundo y se les permite tener un respiro en términos financieros a nivel mundial. El origen de los derechos especiales de giro es muy importante resaltar, ¿verdad? Porque en 1964 fue un latinoamericano, Prebisch, ¿no es cierto?, quien dirigía la CEPAL y luego pasó a dirigir la UNCTAD, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, quienes en la UNCTAD propusieron, Prebisch liderándolo, la creación de algo así como un derecho especial de giro. Luego de 5 años de negociaciones con el Fondo Monetario, finalmente se cristaliza esta opción. Así que sí, efectivamente, y como es imposible de creerlo, el FMI aquí apenas hace de contador, apenas lleva las transacciones, el dinero es gratuito, no hay condiciones, no hay ninguna préstamo, no significa deuda y lo único que hay que pagar es que si es que se lo convierte a dólares o a euros o a libras o lo que sea, hay que pagar una pequeña comisión anual de menos de la mitad de 1%. ¿Ya? Entonces, Nada. eso para los países no significa ninguna carga, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué si es tan maravilloso no se ha aplicado antes? ¿Esta sería la primera vez que se aplica o ya antes ha habido algún precedente, Sí, claro que hay algún antecedente? precedentes. ¿Sí? Hay precedentes en los años 70, se emitieron varias veces, pero cantidades muy pequeñas de derechos especiales de giro. En 2009 hubo una emisión de los derechos especiales de giro que contó con el apoyo del gobierno de Obama en ese momento. ¿Por qué? Porque había una crisis financiera internacional. Entonces dijeron, bueno, es una crisis, hay que usar el instrumento disponible, ¿no? Que fueron los DEX en su momento. Entonces hay un precedente relativamente reciente en el año 2009, por ende se puede acelerar el proceso ahora. En el 2009 sí se volvieron un poquito locos porque les tocó buscar archivos de los años 70 para ver cómo lo hacían, pero ya ahora tenemos los documentos frescos y el método
relativamente disponible para poder desplegarlo ahora. Ahora, la diferencia con los procesos anteriores es que estamos hablando de una emisión extraordinaria grande, sustancial. ¿Por qué? Porque estamos comparándolo con la crisis que estamos viviendo, que es grande, que es sustancial, nunca antes vista en la historia moderna de la humanidad. Por lo tanto, se necesita una emisión que, como le dicen en inglés, trillonaria, ¿no? Porque en inglés billón, perdón, es trillion. Entonces, es una emisión muy, muy grande y eso sí plantea un reto para los que no se atreven a tomar una decisión de este Bueno, estilo. pero y justamente tú tienes una experiencia de primera mano cuando fuiste presidente del Banco Central de Ecuador en 2009. Te tocó hacer a ti esa diligencia, recibir los DEX y no sé, cuéntanos tu experiencia, qué pasó en ese entonces en el gobierno ecuatoriano, se cambió a divisas extranjeras, cómo una vez que llegan nuestros países latinoamericanos y del Caribe, ¿qué tendrían que hacer los gobiernos? En base a tu experiencia, cuéntanos. Claro, solo primero una precisión, no fui presidente del Banco Central, sino director general bancario, que es como Bueno, dos puestitos más abajo, pero bueno, digamos, ese realmente es lo que me da la experiencia operativa, ¿no? De poder haber entendido la dinámica contable, operativa, financiera de estas operaciones. Y cuando recibimos los derechos especiales de giro, a través del Banco Central comunicamos este hecho al Estado, que es el Ministerio de Finanzas, y pudimos acreditar esos recursos a la cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas en el Banco Central del Ecuador. De esa manera, hicimos que recursos que generalmente se conciben como de balanza de pagos puedan ser considerados de apoyo presupuestario. Y eso evidentemente permitió que en su momento el gobierno pueda disponer de más recursos para combatir la crisis del 2009 y la fuerte caída del petróleo que tuvimos en ese año. Ahora es una situación idéntica. Llegarían estos 4.000 millones de dólares si se aprueba la propuesta de Durbin y esos recursos tienen que acreditarse nuevamente a la República del Ecuador, representada por el Ministerio de Finanzas, con lo cual puede servir para paliar los efectos sanitarios, económicos y pronto hasta psicológicos que está enfrentando la sociedad latinoamericana. ahora, ¿estos DEC tienen algún tipo de condicionalidad de dónde destinar los recursos y al sector? En este caso, como estamos atravesando la crisis post-pandemia, si solamente el dinero va a ser dirigido al sector público en salud, o el gobierno de turno que le toque recibir estos DECs puede eh, distribuirlo como mejor le parezca. ¿Cómo es este funcionamiento interno? ¿Tiene alguna condicionalidad? No, no tienen ninguna condicionalidad. Recordemos que los DEX es una moneda diferente al dólar, ¿no es cierto? Entonces llegan y solo lo pueden usar los bancos centrales. ¿Por qué digo esto? Porque no es que alguien se puede coger y robar los DEX en su bolsillo, ¿no? Eso es imposible de que ocurra porque solo lo pueden utilizar los bancos centrales. Pero luego sí, a nivel internacional, si bien no hay ninguna limitación de cómo se deben utilizar, se pueden utilizar literalmente para cualquier objetivo. Sin embargo, es la legislación interna de cada país, el ordenamiento nacional en finanzas públicas, etcétera, el que definirá cómo se utilicen, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos países lo consideran ayuda internacional, otros países lo consideran recurso presupuestario normal y en función de eso tienen reglas diferentes de cómo lo utilizan. Ahora, es importante que igual la sociedad vele por la transparencia del uso de estos recursos. Así es. Es una cantidad ingente, pero ya que responda a los procesos internos de cada país y no que venga con ataduras por parte del FMI y todo eso. Creemos que ya debemos superar esas Claro, prácticas hay un coloniales, ¿no? recelo de la población justamente por toda esta década de una clase de política corrupta en muchos países, ¿no? Entonces, eh, ¿qué herramientas podríamos tener desde la sociedad civil para fiscalizar estos recursos que ingresan? Mira, yo creo que hay elementos desde lo macroeconómico hasta lo específico operativo de los recursos. A nivel macroeconómico, deberíamos impulsar legislación y normas regulatorias que impidan que apenas lleguen esos recursos vuelvan a salir. Por ejemplo, algunos banqueros están viendo con entusiasmo que llegan los DEX
para poder decir con eso pagamos o prepagamos la deuda externa y ese dinero vuelve a salir. Digamos, si bien para algún país esa puede ser una decisión legítima, no creo que termine ayudando a los intereses de los pueblos, sino que nuevamente a los intereses del capital financiero. Entonces, a nivel macroeconómico, creo que es donde hay que poner unos blindajes para que ese dinero sirva para la actividad económica interna, para luchar contra la pandemia, la cuestión sanitaria, el apoyo económico, etcétera. Y ya luego en los detalles de cómo ese dinero se gasta, tiene que haber veeduría social permanente sobre los procesos de contratación pública, sobre los procesos de transferencia, sobre un seguimiento al flujo de ese dinero, en el cual, bueno, la América Latina tiene experiencia en hacer esos monitoreos, pero que definitivamente tenemos que fortalecer. Ahora, hace unos días se realizó la reunión del G20. ¿Ahí se tocó el tema? ¿Qué pasó? Bueno, es una reunión de un subgrupo del G20, donde están los delegados oficiales de los estados, que se llama el Grupo de Arquitectura Financiera Internacional. Ahí se discutió la posibilidad de autorizar la emisión de los derechos especiales de giro. No brindan muchos detalles en el comunicado, solo la frase que dice no hubo consenso. Sin embargo, a partir de reportajes periodísticos y filtraciones, se conoce que hay oposición de los Estados Unidos fundamentalmente. Es decir, Estados Unidos una vez más tiene la sartén por el mango. Dependemos de que se apruebe o no en el Congreso. Sí, lamentablemente la estructura de los organismos internacionales monetarios y financieros está armada así desde 1944. Ha sido una lucha de los pueblos y de los países del sur durante décadas de tratar de reformarlo y es posible que dentro de los próximos, digamos, década existe una reforma sustancial, pero eso implicará obviamente un cambio geopolítico enorme, ¿no? Claro, pero ¿y tú no crees que esta crisis por la pandemia ha acelerado este proceso, esta caída del sistema económico y urge una nueva estructura? Sí, esta es una importantísima oportunidad. Yo creo que lamentablemente la crisis no llegó sin que las condiciones de política interna de los principales actores mundiales la acompañen, a diferencia del 2009, donde, por ejemplo, teníamos liderazgos en América Latina que permitían soñar en algo diferente. Acá no ha habido ninguna propuesta alternativa, más bien se ha profundizado el poder de los capitales y de las élites hegemónicas. Creo que las condiciones son adversas para impulsar algo así, a pesar de que una crisis de estas magnitudes sí debería levantar algo de ruido, de acción, de transformación del sistema internacional. Pero yo sinceramente soy pesimista al respecto. No creo que se va a llevar a cabo, al menos que la crisis termine teniendo implicaciones políticas en los próximos 4 o 5 años que generen las condiciones para hacer un cambio de este estilo. Lamentablemente la tendencia que hemos visto es hacia más represión, más concentración económica, muy poca iniciativa, especialmente en el sur, de transformar las relaciones de poder, y eso se ve reflejado también a nivel internacional. Ahora, tú eres una de las personas que está promoviendo esta información, estos lobbies dentro del Congreso norteamericano para que finalmente se plantee y se pueda aprobar. ¿Cómo ves la situación por dentro? ¿Tú crees que pueda ser viable que se apruebe? Sí, yo le veo viable. Estamos trabajando junto con más de 100 organizaciones sociales, religiosas, de activistas en Estados Unidos, de todo el espectro político, de izquierda, de centro, de derecha, conservadores, progresistas. Realmente hay un casi consenso dentro de los mismos Estados Unidos ya de avanzar en esta dirección, pero ese consenso popular no se refleja en la representación en el Congreso y en la Casa Blanca. Entonces, ahí todavía tenemos unos retos, pero yo confío en que los próximos meses, semanas, meses se pueda lograr esto, porque hay un equipo dedicado permanentemente a esta labor allá en los Estados Unidos. Por ejemplo, los compañeros del Center for Economic and Policy Research de Washington, Oxfam de Estados Unidos también,
y bueno, una serie amplia de aliados, incluyendo Jubileo y grandes, grandes aliados que están impulsando. Andrés, quiero transmitirte algunas preguntas que nos están haciendo las personas por el Facebook Live. Ujú. Por ejemplo, te dicen, ¿esta masiva emisión de DEC debilitaría el dólar como moneda de reserva y comercio mundial? Luego preguntan, ¿los ministerios de Economía van a tener que emitir bonos para que los bancos centrales le pasen los recursos de los DECs? ¿Qué puedes Bueno, responder al ante la respecto? primera pregunta, no hay un debilitamiento inmediato del dólar por la creación de los DEX. Si bien va a haber mayor disponibilidad de DEX, recordemos que los países lo suelen cambiar al dólar, es decir, terminan igual prefiriendo el dólar, con lo cual se genera una demanda de esta moneda mundial también, que es el dólar. Entonces, el dólar no sale perjudicado por esta acción, por lo menos no en el corto y mediano plazo. Puede ser que si es que hay emisiones recurrentes de DEC y los países en algún momento deciden, miren, ya no necesito cambiar al dólar, sino me quiero quedar con los DECs, puede haber un impacto, pero eso no es, digamos, previsible en el corto ni en el mediano plazo. Sobre el tema interno de cómo los ministerios de finanzas puedan acceder a estos recursos entregándoles bonos a los bancos centrales, sí, esa es una opción. Es una opción, eso permitiría que esa liquidez pueda llegar a los ministerios de Hacienda o de Finanzas de los países. Pero otra opción es que los bancos centrales lo transfieran directamente a los ministerios de Finanzas. Recordemos que todo banco central, o por lo menos la mayoría de los bancos centrales que yo conozco, al final de cada año reportan utilidades o ganancias y los transfieren a los ministerios de Finanzas. En este caso, lo pueden concebir a esta llegada extraordinaria de derechos especiales de giro como una ganancia extraordinaria y transferirlos también a los ministerios de finanzas. Entonces, hay varias opciones para hacerlo, no hay ninguna en particular, depende de la legislación interna, pero la opción que ha propuesto la persona que nos ha preguntado en Facebook también es viable. Ok. Bueno, Andrés, se nos acaba el tiempo, pero antes de terminar, quería preguntarte, además de la emisión de los derechos especiales de giro de los DEX, ¿qué otro tema se está viendo en estas reuniones multilaterales? Está también, por ejemplo, la condonación de la deuda de los países pobres. ¿Alguno de los países de América Latina y el Caribe entraría en esta nominación de país pobre o cómo se está viendo ese tema? Bueno, es muy importante que surjan estas iniciativas de condonación de la deuda, de posponer por lo menos el pago de la deuda algunos años. Hemos visto también iniciativas como generar procesos de redistribución interna con impuesto a los más ricos, ¿no es cierto? Impuesto al patrimonio de la élite, de las élites nacionales, repatriación de los recursos que están en paraísos fiscales o en centros bancarios offshore. Todas esas son opciones importantes e interesantes. Ahora, enfocándonos específicamente en el tema de condonación de la deuda, los organismos internacionales han ido a proponer este aspecto, pero solo para los países más pobres. De América Latina y el Caribe, solo Haití clasifica dentro de ese grupo. Significa que todo el resto de América Latina no recibiría ese beneficio. Y es por eso es que ahí los derechos especiales de giro se vuelven un elemento más importante, porque no solo ahí sí incluiría al resto de América Latina, sino porque además sería dinero fresco, ¿no? No es solo que te perdonen la deuda, sino que te lo dan en efectivo, es un regalo. Entonces, eso sí hay que contemplar entre las diferencias. Bueno, Andrés, te agradecimos muchísimo tu participación en Nuestra América TV. Nos has dado muchísima información sobre este tema de los DEX, que para la mayoría de la población pues son temas desconocidos. Según lo que tú refieres, dependemos de lo que se apruebe en el Congreso norteamericano, esperemos que sí, y que bueno, venga rápido esos recursos a los países de Latinoamérica y el Caribe, porque en este momento los estamos necesitando muchísimo, ¿no? Para combatir la Absolutamente. crisis. Absolutamente. Muchas Bueno, gracias, Verónica, gracias, Andrés. por tu Hasta la tiempo. próxima entonces. Gracias, amigos, por acompañarnos. Va a ser hasta una próxima oportunidad. Chao. Adiós. Chao.